Ondanoi eskerrik asko etortziarren eta parkatu berriro orduak atzo horregaitik. Nik bakarrik eskerrak emotea zuei be liburu egiteagaitik eta etortzeagaitik gaur gu gazte. Eta bakarrik esatea que este libro, Patrimonio, Arte e Historia de Amorebieta Etxano, es uno de los elementos que nos ayudan a tener arraigo y a recoger la identidad del pueblo sornotzarra. Es importante saber de dónde venimos, cómo hemos vivido, cómo hemos continuado nuestra vida hasta nuestros días, y creo que eso forma parte de, eso nos comporta identidad y arraigo, como decía, que es una de las características que muchas de nuestras jóvenes y jóvenes subrayan el arraigo a Amorebieta Etxano. Voy a cederle la palabra a Luciano, que es quien ha seguido el día a día en la elaboración de este libro. Pues eskerrik asko denoa. Egunon guztioi eta lehenengo eta behin eskerrik asko etortzearren. Gaur ikasten dugun lana aspalditik hasi ginen horako lanekin, eta poz handiz zugarran agertzen gara plazaratzeko. Orduan, Amorebieta Etxanok bazuen Amorebieta Etxanoko ondare monumentala lana. Hau, konkretuki, hau da. Mila beratzireun, larrogeita beratzean, Udalak eta Bizkaiko Foru Aldundiak argitaratua. 3 hamarkada baino gehiago igaro dira argitalpen hartatik, eta bere garaian udalerrientzat lan garrantzitsua izan bazen ere, bere edukia nolabai zahartuta geratu da. Azpimarratu nahi dut, gaur egun dugun ezagutza zehatzagoa dela eta gai bakoitzan gehiago sakontzeko aukera ematen duela. Horrela, adituen aholkuari jarraituz, Amorebieta Etxanoko udalak zegoen obra eguneratzea eta monografia berri bat egitea erabaki zuen. Gure udalerriko ondare historikoei buruzko informazioa zabalagoa biltzeko. Beraz, gaur aurkezten dugun Amorebieta Etxano ondarea, artea eta historia liburuak jarraipena ematen dio duela hamarkada batzuk hasitako bideari. El nuevo libro hace referencia a 2 campos o materias nuevas. En el anterior no se habían tenido en cuenta. La anterior obra estaba compuesta por 3 apartados: patrimonio monumental religioso, arquitectura de vivienda y el caserío. La nueva monografía, en cambio, recoge 5 materias, todas ellas desarrolladas y trabajadas por autores especialistas en el área. María Romano y Alberto Santana, Caseríos de Amorebieta Etxano, paisaje humanizado. Raquel Cilla, Amorebieta Etxano, patrimonio religioso. Juan Manuel González Embellín, arquitectura residencial culta hasta mediados del siglo XIX. Gorka Pérez de la Peña Oleaga, Amorebieta Etxano, 1868-2020, esplendor de la arquitectura contemporánea. Y finalmente, Íñigo Sarriugarte, Amorebieta Etxano, escultura pública. 5 arlo horiek aukeratu dira adituen arabera hori bai da ondarea biltzeko modurik egokiena eta osatuena. Gainera, arkitektura garaikideren arloa azpimarratu nahi dut. Egunero arekin bizi bagara ere, ez baita beti horrelako lanetan jasotzen. Sarrerarekin amaitzeko eta idazlei hitza eman aurretik, hasieran esan duen bezala, beharrezkoa da gure herriko ondarea ezagutzea eta Zornotzarren eskura egotea. Horretarako ezinbestekoa da egileak gai horretan adituak izatea. Zuen dedikazioa eta egindako lana eskertu nahi dizuet. Era berean, eskerrak emain nahi dizkiot ere, herriko Uztargi Klik argazki elkarteari emandako laguntzagatik. Liburuko argazki gehienak ematen dizkigute eta baita gure artxiborako materiala ere. Eta para terminar, lehen esan dudan moduan, berriro ere, quiero agradecer de todo corazón tanto a María, a Alberto, a Raquel, a Juanma, a Gorka y a Íñigo el enorme trabajo que han realizado. Tuve la ocasión de compartir con ellos algunas sesiones y para mí no eran sesiones de trabajo, eran clases de aprendizaje. Por eso, sinceramente, os vuelvo a repetir, muchas gracias. Eskerrik asko peos veces. Orduan, ya, su hincha. Orduan, María. Bye. Bueno, eskerrik asko, Luciano.
Bueno, en la parte que nos ha tocado a Alberto y a mí, de los caseríos, hemos intentado, aunque ya la había hecho Alberto en la edición previa, hemos intentado ampliar un poco más el zoom y ubicarlos en el territorio, ubicarlos en el paisaje y darle un poco más de sentido, no solo a la arquitectura, sino también a lo que representan. Amorebieta tiene la suerte de estar en el centro del señorío y eso ha hecho que, como bien dice Alberto, se convierta en un laboratorio de la arquitectura vernácula. De manera que tenemos un auténtico catálogo de los diferentes estilos, de las diferentes tipologías de caseríos que ha habido a lo largo de la historia. Y eso permite que el territorio se haya conformado de una manera diferente o casi igual, mejor dicho, ejemplar para el resto de los municipios de la provincia. En el capítulo se pueden ver, efectivamente, hemos elegido lo que hemos considerado que son los ejemplares, los ejemplos icónicos de cada estilo, de cada forma de trabajar, esa arquitectura vernácula, y también se ha incluido en esta edición los elementos preindustriales, como son las ferrerías y los molinos de Amorebieta, que en el anterior trabajo no se añadían. De manera que creemos que ha quedado un capítulo del patrimonio de Amorebieta completo y que permite reconocer perfectamente esa arquitectura vernácula que, como os digo, es un ejemplo de la arquitectura de los caseríos del señorío. No sé si Alberto quiere añadir algo más. Suscribir todo lo que ha dicho María. No hay Luciano, efectivamente, por invitación y a todo el pueblo de Amorebieta Echano, a todos los amasarras. Fuisteis pioneros en el año 89 cuando se hizo aquel pequeño librito del cual estamos aquí de los representantes y nos faltaría nuestro maestro José Ángel Barrio para completar la terna. Fuisteis pioneros porque todavía no existía ni siquiera la ley de patrimonio cultural vasco. Y Sorrocha ya era consciente de su patrimonio y en ese sentido abristeis una huella. Estos libros eran completamente pioneros, era un acto de asunción y reivindicación de la identidad y ahora sois repioneros, porque la profundidad, la ampliación del objetivo, incorporando a nuevos autores de extraordinaria calidad y a nuevos expertos, yo creo que os coloca muy arriba. Sois el corazón y el laboratorio de Vizcaya y en ese sentido sois también el gran motor y impulsor de iniciativas como esta, que solo creo que son dignas de extraordinaria alabanza y por nuestra parte de agradecimiento. Es un honor colaborar con vosotros, sois estupendos. Es que ricasco. Bueno, pues en mi caso, precisamente heredando los conocimientos que se plasmaron ya en esa publicación del patrimonio religioso, pues he retomado ese asunto y bueno, pues se han incorporado nueva información, se ha revisado la documentación, etcétera, del patrimonio monumental religioso de Amorebieta Echano. Fundamentalmente, nuestro trabajo se ha centrado sobre todo en las parroquias Santa María, Echano y en el Santuario de la Rea, analizando pues, la biografía de estos templos desde el punto de vista histórico, monumental, artístico y también atendiendo pues, al contenido mueble de estos edificios, ¿no? Pintura, escultura, retablística, etcétera, con algunas aportaciones importantes que bueno, ya se podrán ver en el libro, que creo que son muy significativas. Por otra parte, también se ha abordado un poco hacer una pincelada, un recorrido por las ermitas pues más antiguas, porque las más contemporáneas ya las toca Gorka en su capítulo. Y en ese sentido, pues lo que se ha hecho es una visión panorámica de esa vida en los barrios, de la importancia de estas ermitas para sus comunidades periféricas. Y también, bueno, pues poniendo en manifiesto el mobiliario y los elementos que hay más destacados en cada una de estas ermitas. Y bueno, sin más también vuelvo a comentar lo que decía María y Alberto, muy agradecida de poder colaborar y de poner otra vez un poco en marcha esta revitalización del patrimonio, concretamente en vuestro municipio. Así que es que ricasco. Bueno. A mí en este caso me ha tocado bailar con la más fea,
porque caseríos hay muchos y muy buenos, elementos religiosos, hay cosas potentes, vivienda contemporánea, pues nos ha mostrado Gorka que hay un repertorio que a veces nos sorprende, porque hay edificios que seguramente cuando los hayáis visto aquí y luego hayáis dicho, anda, coño, y tal, ¿no? O sea, hay muchas veces que incluso el hecho de la escultura pública que está ahí, pero muchas veces no la vemos, o sea, es un mueble, pero un mueble, en este caso utilizo la palabra en su peor expresión, o sea, está ahí. Y sin embargo hay un buen lote de unas buenas esculturas en Amorebieta. Vivienda militar, Las Torres, y residencial entre 1300 1850 no hay. Entonces, por eso digo que a mí me ha tocado un poco la parte más pobre. Quedan muy pocos edificios, lamentablemente, porque en Amorebieta el empuje de la industrialización ya desde fines del 19 ha sido tremendo, ha sido potentísimo. De hecho, Amorebieta, quizás junto con Galdácano, ha sido la única anteiglesia que verdaderamente se ha puesto al nivel de las villas. O sea, en Vizcaya la división tradicional ha sido las 21 villas y ciudad y las anteiglesias rurales. Y bueno, y las anteiglesias siguen siendo municipios más o menos rurales, aunque puedan tener un barrio más industrial o tal. Y sin embargo hay algunas grandes anteiglesias en número de habitantes, en expansión urbanística, y Amorebieta es uno de ellos. ¿Qué ha pasado? Que esa expansión ha arrasado con lo que había. Cuando lees la documentación y te hablan de los palacios que había en Zubiaur queda lo que ha recogido Gorka, pero palacios no. Entonces ha desaparecido prácticamente todo. Nos quedan pues la Torre de Berna, Bernagoitia, y algunos edificios de muy fines del 18, parciales, y ya algunas cosas del 19. Pero nos quedan algunas fotos, nos quedan algunas referencias documentales. Entonces, bueno, con eso yo he intentado construir un pequeño relato de cómo podían ser las casas no de los labradores, no de los campesinos, no luego de la población, digamos, industrial, sino las casas de esa población intermedia, ¿no? De artesanos, de los notarios, del médico, la casa cural, aunque no la iglesia, que evidentemente está tratada de otra manera. Entonces, bueno, yo lo que he intentado es recoger eso. Con muy pocos ejemplos reales, pero bueno, intentando contar un poco, en algunos casos, la historia. Y también, algo que nos gusta mucho, y miro especialmente a Alberto, desfaciendo cosas que están muy arraigadas, bueno, pues leer a Iturriza, y de hecho pongo las citas, las frases que cuenta Iturriza sobre el patrimonio de Amorebieta. Leer a Iturriza y encontrarte con que aquí había un palacio construido en el año 700 y pico y todo este tipo de cosas que son muy bonitas, que la primera vez que las lees te enorgullecen mucho, pero que luego si las lees un poco más despacio y con un poco más de frialdad dices, bueno, pues igual va a ser que no. Entonces también he intentado, al mismo tiempo que he contado lo que hay, lo que probablemente hubo, pero también lo que no hubo, aunque nos han dicho que hubo. Entonces ese ha sido un poco mi objetivo. Y acumulando todo esto he conseguido escribir unas cuantas páginas de lo poco que queda, que espero que os gusten. Ya está. Bueno, mi parte ha sido la arquitectura contemporánea, que es la que va entre 1870 y 1975. Es un periodo absolutamente para el patrimonio inédito y desconocido. Os puedo contar una anécdota. Cuando vinieron los fotógrafos que han cargado el ayuntamiento para hacer las fotos, me dijeron, ¿y esto tenemos que fotografiar? Creían que estaba el trabajo ya acabado cuando llegaron a mi parte. Y se vieron ese montón de fotos, dijeron, pero existe ese patrimonio. Entonces ahí está la importancia del tema de la arquitectura contemporánea. Que en aquella monografía ya Juanma cita algunas cosas, ya hay un pequeño avance. Luego hay otra cosa que no ha citado el concejal, porque todo no se puede saber. En 2014 dimos una conferencia sobre la arquitectura contemporánea de Amorebieta, que en las Jornadas Europeas del Patrimonio que llevaba Juanma, que para Diputación hicimos cosas, y allí ya planteamos
un esquema complejo y difícil para intentar averiguar. Y luego también el reto de este estudio es que hemos querido romper los moldes al uso, es decir, cuando se analiza la arquitectura contemporánea, los historiadores al uso acaban en 1975. Aquí hemos ido hasta el 2020, hasta el presente. Quiero decir, es una aportación importante y muy decisiva. Entender la contemporánea hasta su globalidad. Y en Amorebieta no se podía descuidar la etapa presente, por lo que luego explicaré. Entonces, en el título ya lo ponemos la declaración en principio, el esplendor de la arquitectura contemporánea. Hay una faceta importante, como os decía, en el patrimonio, que es analizar la importancia de esa arquitectura en los arquitectos, las monografías locales, y hay muy poco trabajo hecho, porque es una historiografía muy joven que viene desde los años 80, finales de la década de los 80. Y luego el problema tenía Amorebieta cuando enfrenta lo contemporáneo. En teoría es un tema bastante complejo porque Amorebieta sufrió unos importantes bombardeos que destruyó gran parte del patrimonio. Cuando Juanma hablaba de la desaparición por el tema del patrimonio histórico, también el bombardeo que sufrió Amorebieta, gran parte del patrimonio desapareció, gran parte del patrimonio contemporáneo, porque evidentemente sobre esa estructura de anteiglesia rural estaban los palacios y se propusieron actuaciones contemporáneas. Y formaban un conjunto muy interesante, una trama muy organizada, y eso también han quedado lo que ha quedado. Entonces, el nivel de importancia del estudio, al final, la conclusión es que hay periodos enteros que se analizan aquí, por ejemplo, toda la arquitectura de la modernidad de los 50, del funcionalismo, del organicismo, son edificios inéditos, completamente, nunca publicados. Es decir, en el libro analizamos 52 de todo lo que está incluido, hay 52 elementos completamente inéditos. Y a veces la sorpresa ha sido para mí mismo, quiero decir, porque por ejemplo, hay una fábrica, Aludium, que era la antigua de Arle, es una fábrica espectacular y es un elemento que pasa absolutamente desconocido. Es decir, que la gente que investigamos a veces también tenemos la capacidad de sorprendernos, porque claro, para hacer esta investigación, cuando en la arquitectura histórica siempre se parte por unas referencias ciertas de un patrimonio que muchas veces se ha estudiado, pero en el contemporáneo no tienes eso. Tienes que partir nuevamente de cero absoluto, y tener que hacer un trabajo de campo exhaustivo, determinar el valor patrimonial cierto que tiene o no, ponerlos en circulación, establecer la categoría estilística, y claro, y estamos hablando de cuando hablamos ya a partir del año 75 al 2020, ya es meterte en un auténtico lío de palabras mayores, donde claro, donde hay sí que ya no hay criterio formado, ni planteamientos, ni nada. Y había que hacerlo, evidentemente. Había que hacerlo porque cuando les he oído comentar a Juanma el papel y a Alberto del papel central en serio, en la etapa contemporánea lo tiene también, quiero decir, el conjunto que forma la Plaza Celayeta con el Centro del Conservatorio es un frente contemporáneo tan importante o más cuando se analiza la arquitectura del siglo XXI en el futuro como el Guggenheim. Es decir, una administración culta que ha sabido construir ciudad y hacer arquitectura contemporánea, y eso había que recogerlo también. No solo hay que construir y trasladar toda esa arquitectura, la arquitectura histórica contemporánea, me refiero desde los edificios clásicos de neovasco, art déco, sino que intente comprender la realidad de la arquitectura del momento presente. Para la sociedad es importante. Yo lo último que quería hacer también es agradecer muchísimo al Ayuntamiento la iniciativa que ha tenido. Como bien ha comentado Alberto Santana, hoy en día las instituciones supuestamente mayores, no sé qué, diputaciones o editores privados, el tema de las publicaciones es hacer un auténtico ejercicio
de esfuerzo brutal. Que hay una administración que se implique en la publicación y en la edición de libros para conocer su patrimonio es una cosa importante. Y lo último, yo insistí a la tarde, pero ahora lo quiero decir también, lo importante es que si esta labor que hoy se presenta en el conocimiento del patrimonio arquitectónico de la Amorebieta de Chano, que luego se traslade a valor en la sociedad. Eso es el reto que nos quedaría hoy pendiente, el papel social que tienen que cumplir ustedes. Lo digo porque al mismo tiempo que presentamos, si uno lee el catálogo de planeamiento municipal, uno se queda asustado. Hay un decalaje de conocimiento impresionante, no hay referencia de años ni arquitectos. Es decir, de hoy, si presentamos unas determinadas publicaciones, tendrá que haber, la sociedad tendrá que asumir el reto de lo que hoy demandamos, que tiene valor patrimonial, para que se proteja y preserve para las generaciones futuras. Y eso, a través del planeamiento, del documento de planeamiento de la protección patrimonial, es un elemento que se tiene que acometer urgentemente. Muchas gracias. Bien, pues creo que finalizo yo esta serie de intervenciones y, por supuesto, me uno a los comentarios de mis compañeros y compañeras, especialmente los agradecimientos, ¿no?, a Sabin, a Luciano y también a Juan Manuel, que se puso en contacto conmigo para participar en este proyecto. Como se ha planteado, los que trabajamos en el ámbito de la escultura pública a veces nos encontramos un poco huérfanos o tenemos nuestros propios caminos muy unilaterales, donde a veces los estudios pues simplemente se centran en escultura pública y raras veces, va siendo más habitual, pero no son muchos ejemplos donde a veces se abordan estudios patrimoniales donde el protagonista especial es evidentemente la arquitectura y donde se suele incluir a la escultura pública. Entonces, este es uno de los problemas que nos encontramos pues muchos de los que trabajamos en este ámbito, que en cierta manera nos sentimos huérfanos, pero también estamos ya muy acostumbrados a esta situación y bueno, vamos tirando millas y nosotros pues seguimos trabajando en lo nuestro, ¿no? Así que quiero agradecer esa conciencia que ha habido por hacer llegar a la ciudadanía de Amorebieta un patrimonio que yo he intentado, mediante unas líneas sencillas, sin vericuetos y malabarismos literarios a los cuales estamos muy acostumbrados también los que trabajamos en este ámbito, pero jugando con un lenguaje muy cercano para que esto tenga un efecto directo y contundente cuando los ciudadanos pues, lo vayan a leer. Cuando trabajamos con escultura contemporánea, especialmente escultura desde los años 60 en adelante o esculturas o proyectos más recientes, pues muchas veces somos conscientes de que se utilizan unos lenguajes a veces excesivamente herméticos o ilegibles, ¿no?, para el resto de los ciudadanos, ¿no? Esa es una de las tareas que nos encontramos como docentes o investigadores. Entonces, en esta parte que a mí me ha correspondido, el objetivo prioritario es que eso llegue a la ciudadanía. Que se puedan parar en algún momento muy concreto después de haber leído esa parte de la escultura pública e intentar entender el por qué se hizo, cuáles fueron los procesos y qué sentido tiene. Si no se hubiera materializado este proyecto, por lo menos en lo que a mí me concierne, que es la escultura pública, muchas de esas derivas suelen generar en la desaparición de escultura pública, donde van desapareciendo. A veces las políticas de preservación o conservación pueden ser más ajustadas, más interesantes, pero en general el desenlace suele ser bastante tenebrista en ese sentido, porque las piezas van desapareciendo y eso es una pérdida de patrimonio local. La escultura pública es patrimonio. Y además tiene un arraigo muy importante con una conexión sobre todo con la arquitectura y el medio circundante, ¿no? Así que creo que hay una labor muy importante, yo creo que todos hemos cumplido nuestro papel, pero en lo que respecta a la escultura pública ha habido una oportunidad excelente de que pueda estar manifiesta en este libro, que no es habitual, como dice Gorka, que se produzcan ya tantas publicaciones, sobre todo en formato físico, ¿no? Volvemos a formatos muy online, donde a veces creo que los ciudadanos no
no llegan o no conectan. Yo soy de la vieja guardia, donde creo que un libro con el olor a papel a mí me llena mucho más y me apetece más revisarlo y leerlo. Así que el objetivo era doble: hacer llegar a los ciudadanos de Amorebieta unas formas y unas propuestas tridimensionales que sean comprensibles a partir de ahora, y de esta manera también obligar a los agentes municipales a que tengan que conservarlo y tengan que preservarlo y no darles esa oportunidad a que vaya desapareciendo, como está ocurriendo en tantos y en tantos municipios vizcaínos y en otros lugares, ¿no? Así que creo que es un trabajo muy necesario el que se ha elaborado, y espero que tenga proyección o por lo menos visibilidad en otros lugares y en otros municipios, porque si esto no se hace, a veces no solo desaparece el patrimonio, sino que se abandona, ¿no? Pueden ser hasta las mismas arquitecturas, fábricas o todo lo que se está haciendo ahora, evidentemente, dentro del patrimonio industrial. Y eso lo sabemos los que vivimos cerca de la ría de Bilbao, donde perdimos una ocasión impresionante de haber conservado un gran patrimonio industrial y hoy poder tener un legado impresionante, ¿no? Bueno, por eso creo que este tipo de iniciativas son absolutamente necesarias. Así que muchas gracias por el esfuerzo y por haber tenido en consideración a este hermano menor. Principios posteun. Bai. Baina gero gehiago egin behar baldin badira, problema barik egingo ditugu, Ale, gehiago. Bai. Hombre, gero zabaldu elkarteen artean, auzoen artean, ikastezen artean, hori zabaldu egingo ditugu, alde guztiak, ez da, hori bai, aldeak zabaldu egingo ditugu, hori egiteko, eta gero edonork nahi baldin badu erosi, bai, salgai egongo da. Bai. El recorrido lo que va a intentar es explicar las arquitecturas entendiéndolas en el tejido urbano específico de una anteiglesia. Entonces, lo que veremos es la calle Luis Bengoechea, que es una calle camino típico de anteiglesia, donde es una preservación de la Amorebieta anterior, pero que va desde el 30 hasta el año 1950. Veremos, la primera parte son edificios plurifamiliares y la segunda son chalés. Luego veremos una iniciativa importantísima, la Amorebieta Chana, con el tema del bombardeo. Pues los franquistas eran muy listos, decían que no habían bombardeado y que eran muy buenos, y entonces, como habían destruido otros, montaron regiones devastadas y construyeron un nuevo centro urbano con el tema de donde estamos aquí, el ayuntamiento, de toda esta plaza mayor, que es muy característica de la intervención, y veremos ese Amorebieta de los años 40. Luego veremos también el Amorebieta vanguardista, el vanguardista que construye como decía antes, con el CEDAI Centro A y el Conservatorio de Música. Es que cuando hablamos, por ejemplo, del Conservatorio de Música, no meterlo en el libro. El Conservatorio de Música se ha publicado en una revista a nivel nacional e internacional, ¿me explico? Eso es hacer historia, ¿me explico? Está en el presente, pero totalmente, y teniendo esa capacidad también de interpretarla. Luego también veremos la calle Sabina Arana, que es una mezcla de pasado y presente, con el único edificio racionalista que quedó en Amorebieta, y luego en el último tramo lo que veremos será el tema de la llegada del ferrocarril y cómo en torno a la anteiglesia se construyen una serie de chalés y el cementerio, que por ejemplo el cementerio es un elemento importante. Y lo importante de lo que hemos intentado explicar en el libro de arquitectura contemporánea es como cuando tú ves a un museo y puedes seguir la tradición histórica de los pintores aquí, desde el cementerio en la Amorebieta, simplemente en un espacio tan pequeño como el que va desde el cementerio al CEDAI Centro A, puedes hacer un recorrido de toda la historia de la arquitectura contemporánea en la calle con el libro, quiere decir, y adquirir ese conocimiento viendo todas las evoluciones que ha ido a lo largo del tiempo. Eso lo intentaremos hacer también el próximo día, pero entendiéndolas en el contexto urbanístico, las arquitecturas entendidas en el contexto urbanístico.
a las 11 y el punto de encuentro será en Zelaieta. Javi, igual Jaitu pilla la gente, da igual beste visita bat beharko dugu, beste batera no. Oye, una cosa, que como el tema del recorrido, como aquí tenemos una compañía que hizo lo de Erandio, en Erandio hicimos una cosa así semejante, que fue también una iniciativa puntera. Sí. Probablemente lo de Erandio será fue en su momento, y hoy todavía, había que reivindicar una de las iniciativas de promoción turística más brillantes que nunca se han acometido. Hicimos una audioguías, el autor da lo mismo quien sea, lo importante es el contenido. Hicimos unas audioguías, explicamos la evolución de Erandio y tuvieron éxito. Hicimos unidades didácticas, itinerarios, sí. Tuvieron éxito, sí. Hicimos recorridos que la gente incluso lloviendo no se fue al recorrido. Nos cayó Lo que tendríamos que hacer es diseñar la política. Quiero decir, oye, eso que planteas es una cuestión importante. Hoy en día el turismo está dentro de la promoción económica, como dentro del desarrollo económico. Hace unos años el tema de la promoción del turismo estaba en control en cultura y se cuidaban mucho los contenidos. Ahora, al pasar a presidentes económicos, se descuidan los contenidos y al final genera muchas veces problemas de que dicen luego que la gente no se queda más de 2 o 3 días. Hombre, pero es que siempre les estás ofreciendo lo mismo. No le haces una ruta por Vizcaya viendo caseríos o viendo industria singular, o le llevas a ver la burguesía de Neguri, me explico, con calidad y conocimiento, me explico. Pero claro, si siempre le vas a ofrecer lo mismo, hay una capacidad de desarrollo para generar crecimiento económico impresionante, y Amorebieta claro la tiene. Ahí la tiene, a ver, pero claro, pero que no nos vaya a pasar como en Erandio, lo conté antes, que no vayas a hacer una política de promoción turística y luego por detrás la política de protección patrimonial local vaya en la dirección contraria, porque entonces mal ahora estamos haciendo. En Erandio nos pasó también. Sí, creo que el conocimiento nos tiene que hacer preservar lo que tenemos, y eso sí que es, antes le decía a Gorka que la coordinación entre departamentos municipales es difícil y tú puedes recoger el patrimonio en este momento, pero luego viene otro departamento y se lo lleva por delante. Creo que esto, el recogerlo, el recopilar lo que tenemos y poner en valor todo lo que tenemos, tiene que valer para eso, para que los que vienen por detrás conozcan, vean de esto. Esto puede ser el principio de un camino precioso, o sea, de unidades didácticas para los chavales, de las audioguías, de itinerarios. Se pueden hacer miles de cosas. O sea, creo que la piedra angular es el conocimiento y el trabajo de todos ellos. Y de ahí en adelante, formatos hay 100.000. Pero quedando claro que el conocimiento es uno. No existen 2 conocimientos, me explico. No existe el conocimiento del catálogo de planeamiento y este conocimiento. Uno es el auténtico, otro es el falso. No existen 2. Claro, es que eso también hay que entender a los gestores políticos, que el conocimiento es un input y un valor añadido que hay que utilizar. Pero claro, pero comprometiéndose a usarlo, con todas las responsabilidades en todos los campos. Muy bien. Es verdad. Bueno, pues un placer. Un placer y es que ricasco.